Gracias. Buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con la clase de hoy, lunes 24 de agosto. Estábamos hablando de las obligaciones de los jueces, ya que estamos hablando de este sujeto procesal. Y para ir terminando con lo que son los jueces, vamos a hablar de una que más que una obligación se transforma en una prohibición, y es la obligación que tienen los jueces de resolver los conflictos, de emitir una sentencia que resuelva el conflicto. ¿Y por qué digo yo que se transforma en una prohibición? Porque la forma en la que lo podemos describir es la prohibición de sentencias inhibitorias. ¿Cómo así? ¿A qué nos estamos refiriendo? Las sentencias inhibitorias es una sentencia en la cual el juez dice que no puede resolver el caso. Es decir, se inhibe de emitir una decisión para la resolución del conflicto. ¿Cuál es el problema con la sentencia inhibitoria? El problema de la sentencia inhibitoria es que como no le da respuesta al conflicto, como dice, me inhibo de resolver este caso porque no hay pruebas suficientes, porque no me lograron convencer los argumentos, porque no hay ley para resolver el caso, por la razón que sea, eso tiene un efecto, Pena, dígame. pero de la sentencia inhibitoria ya la habíamos visto. Sí, pero por eso te digo que ya lo habíamos mencionado, pero lo estamos hablando como una obligación del juez. Es decir, que Bueno. tiene la obligación de resolver el conflicto. Tiene la obligación de, ¿sí? No puede dictar sentencias inhibitorias por el problema que representa la sentencia inhibitoria, ¿sí? Porque si la gente no encuentra respuesta al conflicto, eso genera violencia. Entonces, esa prohibición de emitir sentencias inhibitorias se transforma en una obligación del juez, que él tiene que dar una sentencia que resuelva el conflicto. La sentencia entonces tiene que contener la solución de ese conflicto. La sentencia no se puede ir por las ramas ahí y lo que pasa es que y al final no le da la razón a nadie, porque entonces eso se transforma en una sentencia inhibitoria. Entonces se vuelve una obligación del juez, en todo caso, emitir una sentencia que resuelva el conflicto, ¿sí? No solamente una sentencia que esté acogida a la ley, no solamente esa sentencia que debe respetar las leyes, los principios generales del derecho, etcétera, sino además que esa sentencia efectivamente resuelva el conflicto. ¿Listo? Es más, la Corte Constitucional menciona al respecto de la sentencia inhibitoria que es mediante la inhibición se lesionan los derechos fundamentales de las partes y se vuelve eso una vía de hecho, es decir, hasta delito está cometiendo el juez. Sin embargo, la Corte Constitucional, y me permito leer la sentencia C-666 del 96, llega y dice: providencia inhibitoria, prohibición no absoluta. Las inhibiciones judiciales deben ser rechazadas como formas habituales y generalizadas de dar término a los procesos judiciales o a las etapas de los mismos. Desde luego, la proscripción, es decir, la prohibición de las inhibiciones no puede ser absoluta, ya que se dan circunstancias excepcionales en las que resulta imposible adoptar un fallo de mérito, a pesar del que el juez
haya hecho uso de todas las facultades y prerrogativas para integrar los presupuestos procesales de la sentencia. O sea que la Corte nos establece en esta sentencia C-666 de 1996 que esa prohibición de sentencia inhibitoria no es absoluta, que excepcionalmente habrá algún caso en el cual simplemente es imposible para el juez emitir un fallo, y que entonces cuando se dé esa circunstancia, el juez no está cometiendo esa vía de hecho, ¿sí? Porque nos habla de que puede llegar a surgir una situación tan excepcional que simplemente el juez no puede emitir un fallo aún con todas las herramientas que tiene. Y ya habíamos incluso mencionado algunas de esas herramientas, como son la presunción de inocencia para el caso del procedimiento penal o las pruebas de oficio para el caso de los procedimientos civiles, ¿sí? Que dijimos que en un determinado caso, si no hay pruebas suficientes y el juez no está convencido, ¿qué hace? En el caso de penal, la presunción de inocencia, es decir, debe declarar inocente al que está siendo inculpado de algún delito. Porque si no está convencido de que la persona sea, si las pruebas no fueron suficientes, pues entonces deberá desestimar esa pretensión de la fiscalía. Pero en cambio, en el civil no existe presunción de inocencia. Entonces, ¿qué ocurre en el evento en el cual el juez no esté convencido? En el evento en el cual el juez no le basten las pruebas presentadas por demandante y demandado. En ese caso, entonces, tiene la potestad de solicitar pruebas de oficio. Es decir, si no fueron suficientes las pruebas que se presentaron por parte de demandante o demandado, pues entonces deberá el juez pedir las pruebas que él considere que son necesarias y que le hacen falta para poder adoptar una sentencia que resuelva efectivamente el conflicto. Entonces ahí tenemos dos mecanismos para salvar eso. O sea que en penal el juez sí tendría la posibilidad de resolver en todos los casos, porque si hay un caso con unas circunstancias tan excepcionales que él no pueda, pues entonces podrá siempre declarar la inocencia del que está siendo inculpado. No así en civil, donde el juez tiene las pruebas de oficio, pero no tiene esa posibilidad. Entonces esa circunstancia de la sentencia inhibitoria, ya vemos que la Corte Constitucional desde el 96 nos dice que habrá un caso que se puede dar la posibilidad de que el juez no encuentre la forma de resolver y que en ese caso tan excepcional, pues podrá el juez justificarse, pero digamos que no es lo adecuado. Muy bien, con eso vamos a terminar lo que se refiere al juez. Porque ya vimos quiénes son los jueces, ya vimos requisitos para ser juez, ya vimos también obligaciones que tienen los jueces y ya vimos cuál es su papel dentro del proceso. Sí, el juez es el director del proceso, el juez es el centro del proceso, quien tiene autoridad sobre el mismo. Es el tercero supraordenado que va a tener la posibilidad de resolver e imponer la decisión. Pasemos a hablar de otro sujeto procesal. En este caso, uno de los sujetos procesales más importantes, que son las partes. Entonces, hablemos de las partes. También se les denomina los extremos de la litis. Y nos referimos específicamente al demandante y al demandado. El demandante siendo la persona que ejerce el derecho de acción y que además realiza la demanda y tiene una pretensión en contra de
El demandado. Este es el que vamos a llamar el sujeto activo de la acción. Y por el contrario, el demandado va a ser quien ejerce el derecho de contradicción. La persona contra quien se lanza la demanda y a quien se le exige que cumpla la pretensión. Ese va a ser el sujeto pasivo de la acción. Entonces tenemos que los dos extremos son demandante y demandado. ¿Quién puede ser parte en el derecho? Pueden ser parte todas las personas, naturales o jurídicas. Incluso pueden ser parte los patrimonios autónomos, que ni siquiera son personas. ¿Qué son los patrimonios autónomos? Es una ficción legal que se genera con ciertos actos jurídicos. Esa ficción legal implica que el patrimonio se separa de la persona. Recordemos en las clases de personas que el patrimonio es uno de los atributos de la personalidad. Recuerden los atributos de la personalidad: capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, ¿sí? Entonces nos dijeron que esos atributos siempre dependen de una persona. Pero para el caso específico del patrimonio, puede darse que ese patrimonio esté solo, sin estar atribuido a una persona, que cobre vida jurídica propia a ese patrimonio, por eso lo llamamos patrimonio autónomo, y que sin ser una persona pueda ser incluso parte dentro de un proceso. Un ejemplo de esto es los fideicomisos. ¿Cómo funciona un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato en el cual, voy a hablarles del fideicomiso civil. Tenemos a una persona, ¿sí? Esta persona tiene un patrimonio. Y entonces esta persona tiene ese patrimonio y se lo va a pasar a otro en calidad de, este es el propietario, y se lo va a pasar a este en calidad de administrador, o lo que llamaríamos el propietario fiduciario. Y entonces le va a decir, vea, este bien que tengo yo aquí, se lo voy a pasar a usted. Cuando se cumpla la condición que yo le voy a dar, entonces usted se lo va a pasar a el beneficiario. ¿Sí? Entonces, el bien pasa del propietario real al propietario fiduciario cuando se cumpla la condición del fiduciario al beneficiario. ¿Listo? Así es como funciona un fideicomiso. ¿Dónde está la situación acá? Resulta que para la construcción de viviendas, apartamentos y demás,
se constituye un fideicomiso. ¿De qué forma? Llega una empresa constructora, Ramón H. o cualquiera, AIA, cualquiera de esas constructoras, y entonces compran un lote. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer aquí un proyecto de vivienda, vamos a hacer un proyecto para la construcción de una unidad residencial. Como aquí en Colombia han pasado tantos chascos con gente que los tumban, con gente que estafa a las personas y demás, entonces aquí se requiere que esa empresa haga un fideicomiso. ¿Un fideicomiso cómo? Ellos constituyen un fideicomiso, hablan con cualquier empresa de banco, pues una empresa fiduciaria, una empresa financiera, y constituyen un fideicomiso para la construcción de la unidad residencial. ¿De qué forma? Cuando usted compra un apartamento, y entonces usted dice, sí, yo quiero comprar el apartamento, así, con estos planos, muy bien, vale 180 millones de pesos. Entonces usted le paga los 180 millones, pero no se los da a la constructora. No se los va a dar a AIA, sino que se los da al fideicomiso. En ese fideicomiso se va a reunir la plata de todo el mundo, toda la plata de toda la gente, ¿ya? Y ese fideicomiso le va a dar plata a la empresa constructora para que ellos construyan. Cuando esté construido, la empresa constructora entonces tiene que entregar los apartamentos, ¿sí? Hacer las escrituras. Y cuando entrega el apartamento al determinado propietario, le entrega el resto del dinero, porque la construcción es una parte, pero ellos le cobran a usted la construcción y la ganancia. Entonces ellos le entregan a la constructora el suficiente para construir, pero le retienen la ganancia. Una vez que la persona entrega, entonces le entrega al fideicomiso la ganancia, ¿ya? Pero ese fideicomiso solamente funciona para esa unidad residencial. Ese fideicomiso es el encargado entonces de entregar el dinero y es el responsable de que a las personas se le entreguen los apartamentos también. Entonces funciona como una persona, ¿sí? Pero una vez se acaba el dinero, se entregaron los apartamentos, se entregó la plata, desapareció. Eso es un patrimonio autónomo. Y eso puede ser demandado, puede ser objeto de un proceso o puede demandar. Si la empresa no entrega, el fideicomiso puede demandar o puede ser demandado también. Entonces, puede ser parte dentro de un proceso. Entonces, ¿quién tiene capacidad para ser parte? Todas las personas pueden ser parte, naturales o personas jurídicas. E incluso los patrimonios autónomos que no son personas también pueden ser parte dentro de un proceso. Muy bien. Siguiente punto. ¿Cómo comparecen al proceso? Las personas naturales que sean mayores de edad comparecen al proceso por sí mismos. En cambio, las personas naturales menores de edad comparecen al proceso por medio de un representante legal. ¿Por qué? Porque para comparecer al proceso se requiere capacidad de ejercicio. Todas las personas tenemos capacidad de goce. Volvemos otra vez a personas, cuando estamos viendo uno de los atributos de la personalidad, que es la capacidad. Y nos hablaron que existían dos tipos de capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Nos dijeron que la capacidad de goce la tienen todas las personas, por el solo hecho de existir. Pero que la capacidad de ejercicio no, solamente la tienen las personas naturales mayores de edad. Que para las personas naturales menores de edad o para las personas jurídicas no tienen capacidad de ejercicio. Entonces, todos los actos que impliquen obligarse deben hacerlo por medio de un representante legal. Entonces, la capacidad de ejercicio es lo que determina cómo se comparece al proceso.
Los que tengan capacidad de ejercicio pueden comparecer por sí mismos. Ese es el caso de los mayores de edad, personas naturales. Pero las personas jurídicas y las personas naturales menores de edad no tienen esa capacidad de ejercicio. Entonces ellos deben hacerlo por medio de un representante legal. Hasta ahí no he dicho nada raro. ¿Cómo sé yo quién es el representante legal de una persona natural o de una persona jurídica? En las personas naturales, los representantes legales son los padres. Entonces usted coge un registro civil de nacimiento y las personas que aparecen ahí son los padres. Sin embargo, si alguno de los padres o los dos están privados de la patria potestad o murieron, entonces no pueden ejercer esa representación legal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si los padres no pueden ejercer esa representación legal, ¿cómo nos movemos en ese caso? Si es uno solo de los padres el que murió o el que fue privado de la patria potestad, el otro asume toda la representación legal del hijo. Si al papá lo privamos de la patria potestad o el papá murió, entonces la mamá asume el 100% de la representación legal de esa persona. Pero, ¿qué ocurre si son los dos? Si son los dos los que han muerto o los que han sido privados de la patria potestad, entonces en ese caso se debe nombrar un representante legal. Les voy a mostrar aquí un registro civil de nacimiento. Entonces, en este registro civil de nacimiento, venga, yo le pongo aquí más zoom. En este registro civil de nacimiento, acá en esta parte dice el NUIP, el número único de identificación personal, ¿sí? Entonces acá se le pone el número con el que la persona se va a identificar toda la vida. Luego aquí donde fue registrado, aquí los datos del inscrito. Entonces aquí va el primer apellido, el segundo apellido y los nombres de la persona. La fecha de nacimiento, ¿sí? Grupo sanguíneo, factor RH, sexo y lugar de nacimiento. Esta es la persona que está siendo inscrita. ¿Listo? Y luego acá dice datos del padre. Y entonces aquí aparece nombre, apellidos del padre, documento de identidad, nacionalidad. ¿Sí? Y datos del madre, de la madre. Nombre, apellidos completos, documento de identidad, nacionalidad, y estos son los testigos y los declarantes. Entonces, las personas que aparecen registradas en estos dos cuadritos, acá, son los representantes legales, que son los padres, ¿sí? De la persona. Si solamente tiene un padre, ¿sí? Era madre soltera, por ejemplo, entonces aparece solamente los datos de la mamá. Si uno de los dos ha muerto, entonces el que queda vivo. Si los dos han muerto o los dos fueron privados de la patria potestad, mire que acá en la parte de abajo dice espacio para notas. En estas notas se dice padres privados de la patria potestad por la sentencia número tal del juzgado tal y se nombra como representante legal al señor tal. O si los padres murieron, entonces aquí se menciona quién es la persona que tiene la patria potestad, la persona que tiene la representación legal de esos padres. Entonces, yo como me doy cuenta quién es el representante legal de una persona, primero que todos los padres. Si estos están muertos o fueron privados de la patria potestad, me vengo para el registro civil en la parte de abajo y acá en esta zona debe decir si están privados de la patria potestad o si murieron, quién es el que va a ejercer esa representación legal. ¿Listo? En esta zona es donde dice eso. Entonces, las personas naturales nos damos cuenta de esa forma. ¿Cómo hacemos con las personas jurídicas? Con las personas jurídicas nos damos cuenta porque en Cámara de Comercio se pide el certificado de existencia y representación legal.
Dame un segundo, yo miro si tengo uno acá. Ese certificado se busca en Cámara de Comercio. Mira, acá tengo uno. Esto es un certificado de existencia y representación legal. Mírenlo acá, que aquí dice certificado de existencia y representación legal de una empresa que se llama Arrendamientos La Guacatala Limitada. ¿Listo? Entonces dice, vea, domicilio, Medellín, matrícula número tal, NIT, que este es como decir la cédula, lo que vimos arriba que era el NUIP en el registro civil de nacimiento. Acá es el NIT, número de identificación tributaria, que es este. Ese es el número que va a identificar esta persona jurídica. ¿Listo? Y entonces certifica que dirección, constitución, reformas. Ah, pero aquí no tengo la segunda hoja. Déjenme, yo busco aquí la otra hoja de ese mismo certificado de... Vale, acá. Y entonces acá llega y dice, certifica representación legal, que la sociedad tendrá un gerente con su respectivo suplente. El suplente reemplazará al principal en sus faltas absolutas o temporales en los cargos que estuviera impedido para actuar. Listo, entonces dice, cargo, gerente principal. Nombre, este señor que está aquí. Identificación, véala acá. ¿Sí? Nombrado por acta de la junta señor Juan Gonzalo Entonces, mire que aquí se me certifica quién es el representante legal. Véalo acá, es este señor. Representación legal es el gerente. ¿Y el gerente es quién? Véalo aquí. Entonces, en el caso de las personas naturales, nos vamos para el registro civil de nacimiento y ponemos a los padres si estos están muertos o han sido privados de la patria potestad. En la parte de notas debe decir quién es. En el caso de las personas jurídicas, nos vamos para el certificado de existencia y representación legal, y en ese certificado dice quién es el representante legal. Entonces, con esa información es que yo puedo establecer quién es el representante legal para que pueda comparecer por sí mismo al juzgado, no, por sí mismo no, para que pueda comparecer por medio del representante legal al proceso. Es ese representante legal, el que dice en esos documentos, el que le tiene que dar poder a usted como abogado. No es la persona directamente porque esa persona no tiene capacidad de ejercicio. Entonces es el representante legal quien le firma a uno como abogado el poder y por medio de esa persona es que se puede comparecer al proceso. Si no, la persona no puede. ¿Cómo llama el documento? ¿Me repite, por favor? Certificado de existencia y representación legal. Se obtiene en la Cámara de Comercio, es un documento público. Todas las personas jurídicas que estén legalmente constituidas, obviamente, todas tienen ese certificado. Todas las personas. Entonces, usted en la Cámara de Comercio puede obtener el certificado de existencia y representación legal de todas las empresas que hay en Colombia. ¿Sí? Todas las personas jurídicas. Y ahí dice cuál es la persona jurídica, cuál es el tipo societario que tiene, cuándo fue creada, si está vigente o no, y lo más importante, quién es el representante legal. Por ejemplo, si es sociedad anónima, entonces no dice quiénes son los socios, porque es anónima, ¿ya? Existen otros tipos societarios donde sí dice quiénes son los socios ahí, y dice cuánto del capital y toda la cosa. Pero si es sociedad anónima, no dice nada, no dice quién es quiénes son los socios. Pero sí tiene que decir quién es el representante legal. Entonces, si yo fuera a demandar a Bianca o al Éxito, a Carulla o a cualquiera de esos, saco el certificado de existencia y representación legal. Dígame. Profe, hay personas jurídicas no legalmente constituidas. Sí, claro, si usted y yo ponemos cada uno de 5 millones, compramos un carrito de perros y le ponemos los carritos de Lucas. Ah, ya, así, profe, entiendo. Ya, eso es una sociedad de hecho. Entonces, esa sociedad no existe, no está legalmente constituida.
no existe para la Cámara de Comercio, pero eso tiene regulación legal. Se llaman sociedades de hecho, ¿ya? Entonces, esa sociedad en específico no tiene representación legal porque jurídicamente no está constituida, no existe, no ha nacido como persona jurídica. Entonces, en ese caso, si alguien nos va a demandar a usted y a mí, ¿qué toca hacer? Nos demanda a nosotros personalmente, ¿sí? Porque nosotros no hemos creado una tercera persona diferente a nosotros, a los socios, para que sea objeto de alguna reclamación. Eso es lo que hacen las personas jurídicas, ¿sí? Usted y yo ponemos plata y creamos una sociedad. ¿Qué es lo que queremos con eso? Que esa sociedad que creemos sea una persona diferente a Daniel y a Lucas, nosotros seamos dos personas aparte a esa. De modo que si esa sociedad es demandada o algo, esa sociedad le toca responder con el patrimonio de esa sociedad, pero no el de nosotros, porque nosotros somos otra persona diferente, ¿ya? En cambio, si nosotros no lo hemos constituido legalmente, quedamos nosotros. ¿Y cómo se responde? Con nuestro patrimonio. Entonces, esa es la clave. Por eso es que hablamos de personas jurídicas y personas naturales. Y los patrimonios autónomos funcionan como una persona jurídica. Tienen NIT y están constituidos ante la Cámara de Comercio y toda la cosa, ¿ya? Entonces, los patrimonios autónomos funcionan en ese caso igualito que las personas jurídicas. Entonces, ¿cómo se comparece al proceso? Personalmente, las personas naturales mayores de 18. Por medio de representante legal, las personas naturales menores de edad y las personas jurídicas comparecen por medio de representante legal. ¿Cómo sabemos quién es el representante legal? En las personas naturales con el registro civil de nacimiento y en las personas jurídicas con el certificado de existencia y representación legal. ¿Dónde se saca el registro civil de nacimiento? En la notaría donde esté registrada la persona. Usted va a la notaría y pide el registro civil de nacimiento tal. ¿Dónde se saca el certificado de existencia y representación legal? En la Cámara de Comercio. Y si la persona jurídica es insolvente, pasa lo mismo, Lina, que si la persona natural es insolvente. ¿Qué pasa si usted me va a demandar a mí por 1.000 millones y yo no tengo en qué caerme muerto? Nadie está obligado a lo imposible. ¿Sí? No, venga, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo es eso de que las personas jurídicas se pueden declarar en quiebra? Pues yo no sé qué es eso de que las personas se declaren en quiebra o que las empresas también se declaren en quiebra. ¿O para qué es eso? Lo que pasa es que se declaran en quiebra cuando tienen demasiadas deudas y los activos, lo que están ganando, no van a cubrir los pasivos. Entonces la persona ya no puede funcionar, porque es que las personas jurídicas funcionan para producir dinero, o al menos para mantenerse, porque es que recuerden que hay dos tipos de personas, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. ¿Qué significa eso? Las personas jurídicas con ánimo de lucro, la finalidad es producir plata y una ganancia que les va a quedar para que luego se la repartan los socios o para que los socios decidan si la reinvierten o demás. Entonces, la idea de una persona con ánimo de lucro es que produzca ganancia, es decir, que produzca lo suficiente para cubrir sus obligaciones, que produzca suficiente para cubrir los gastos de operación, y que produzca suficiente para que quede una ganancia. Y esa ganancia tiene un margen, ¿cierto? La gente quiere una ganancia de tanto por ciento. Entonces, un ejemplo de una empresa con ánimo de lucro sería, por ejemplo, El Éxito, Coca-Cola, Avianca. Son empresas que quieren producir ganancias para sus socios. El otro tipo son las personas sin ánimo de lucro. ¿Qué es eso? Personas jurídicas que nunca están pensando en producir una ganancia para sus socios. Pero eso no quiere decir que trabajen a pérdida. No, ni mucho menos. Si esas personas producen y cubren los gastos de funcionamiento y sus obligaciones, el resto no se puede repartir a los socios porque no tienen ánimo de lucrar a la gente, sino que el resto se reinvierte
dentro de la misma sociedad. Le doy un ejemplo de esto, la Universidad de Medellín. La Universidad de Medellín es una empresa jurídica, una persona jurídica sin ánimo de lucro. ¿Cómo así? Toda la plata que produce la Universidad de Medellín se utiliza para pagar la planta física, los servicios públicos, los profesores, todo eso. Y lo que sobre, lo que sería la ganancia, todo lo que sobre es para reinvertir dentro de la misma universidad. Entonces, con eso llegan y construyen un nuevo bloque, con eso llegan y mejoran la biblioteca, con eso llegan y hacen una escultura, mejoran las aceras, compran televisores, en fin, pero nada se va a repartir para las personas. ¿Sí? ¿Quiénes son los socios de la Universidad de Medellín? Todos los egresados. Es decir, yo soy socio de la Universidad de Medellín, entonces yo nunca voy a recibir un peso de ellos. Ellos nunca me van a dar a mi plata. ¿Por qué? Porque no es una sociedad con ánimo de lucro, sino que es sin ánimo de lucro. O sea que la plata que se produce, la ganancia, no es para repartir, sino que es para que se quede dentro de la misma sociedad. Entonces, la Universidad de Medellín lo que hace es reinvierte, y entonces hace otra sede, y entonces invierte en investigación, y entonces, en fin, entonces hace una cosa de becas o algo así. Pero nunca es para que los socios se lucren, para que los socios reciban esa plata y se la gasten. No, esa no es la finalidad. Entonces ya saben, existen dos tipos de sociedades, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro no significa que trabaje a pérdidas, no, ni mucho menos. Funcionan exactamente igual, o sea, están es para producir plata. Pero en un caso, la plata que se produce extra va para los socios para que se vuelvan más ricos. En cambio, en el otro, la plata que se produce se reinvierte. Nunca va a los socios. ¿Ya? Listo. Entonces me pregunta Lina, ¿y qué pasa si la persona jurídica es insolvente? O sea, la persona jurídica no tiene con qué funcionar. Entonces ahí es donde se complementa con la otra pregunta, lo del proceso de quiebra. Resulta que si una persona no puede producir lo suficiente para pagar sus gastos, entonces tenemos un problema porque la persona ya no puede funcionar. Porque ¿cómo va a hacer para funcionar si la persona vende 1 millón de pesos, pero le toca pagar de arriendo 2 millones de pesos, más 300 de servicios, más, en fin? No puede funcionar. ¿De dónde va a sacar más plata? O sea, llega un momento en el que se acaba la plata. Entonces, ¿qué es el proceso de quiebra? Que se dice, ya esta empresa ya no da más, o sea, ya no hay de dónde sacar más plata, se acabó la plata. Y tenemos unas deudas de 1.000 millones de pesos y no hay plata, no hay con qué pagar eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a liquidar todo el patrimonio que tenga la empresa. Entonces, estamos hablando de los bienes, dinero, acciones, todo lo que esté dentro del patrimonio de la empresa lo vamos a liquidar, con la finalidad de liquidarlo y de dárselo a las personas que se les debe y tratar de pagar las deudas, o al menos pagar hasta donde se pueda, y lo que no se pudo más, de malas, porque nadie está obligado a lo imposible, ¿sí? Entonces, el proceso de quiebra significa que la empresa ya no puede seguir funcionando porque las deudas superan a los activos. Entonces, se reparte el patrimonio y se acabó. Dígame. Pero la pregunta también era porque si estamos hablando, por ejemplo, del carrito de perros y no está legalmente constituido, yo puedo mandar a Lucas. Sí, en ese caso sí, porque la persona, como no está legalmente constituido, son dos personas naturales. Que si está legalmente constituida, no se puede dar el caso en que yo, si no hay plata en la persona jurídica, no me puedo ir con los socios, o eso depende de la sociedad. Depende del tipo societario, ¿sí? Ustedes han visto que las sociedades son que sociedad limitada, que sociedad anónima simplificada, que sociedad comandita simple. O sea, dependiendo de la forma de sociedad, del tipo societario, la responsabilidad se puede o no se puede extender hacia los socios, ¿ya? Entonces, generalmente en la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada no se va a extender a los socios.
Es decir, yo le cobro a la empresa Almacenes Éxito SAS, por decir algo. Y si me quedaron debiendo 50.000 millones de pesos, los perdí yo como acreedor. No puedo perseguir a las personas, a los socios. Ya se perdió la plata. No hay de dónde más sacar, se perdió. Pero existen otros tipos societarios que sí me van a permitir extender la responsabilidad hasta los socios. Eso ya depende del tipo societario y no nos preocupemos por eso en este momento, porque usted va a ver una materia solamente para eso. ¿Listo? Entonces. Profe, ¿y las personas naturales también se pueden declarar en quiebra como las empresas? Sí, con ¿O no? un proceso nuevo que se llama insolvencia de persona natural no comerciante, que fue regulado por el Código General del Proceso, la Ley 1563 del 2012. Ese proceso lo que hizo fue traer el mismo procedimiento que utilizan las empresas para declararse en quiebra, para repartir el patrimonio y quedar, entre comillas, a paz y salvo de las deudas, porque yo pago hasta donde pueda y ya, y el resto se perdió la plata. Entonces se trae el mismo proceder para las personas naturales, de modo que la persona natural que tiene muchas deudas y que sus activos no alcanzan para cubrir las deudas, puede iniciar este proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. ¿Con qué finalidad se va a hacer ese proceso? De que la persona pague sus deudas hasta donde pueda y que la persona quede libre de deudas, para evitar que una persona toda la vida se la pase embargado, toda la vida pase debiendo y nunca puede conseguir nada porque se lo quitan los bancos o los acreedores. Entonces, para evitar esas circunstancias se trae ese proceso de quiebra. ¿Y cómo funciona? La persona inicia el proceso de insolvencia y se cita a todos los acreedores que tengan, de todos los tipos. Bancos, pagarés, letras, proveedores, todos los acreedores que se tengan. Esas personas se presentan con su acreencia. A mí me debe 100, a mí me debe 200, a mí me debe 50, a mí me debe 25, todos. Y luego cogemos todo el patrimonio que tenga la persona natural, todo lo que tenga, y lo repartimos entre los acreedores, ¿ya? Entonces, repartimos todo lo que tenga, carro, casa, apartamento, los muebles, el computador, todo, y lo que tenga, todo. Profe, si es un pelado, pues si no tiene nada, Si ripiado en usted la vida. tiene una silla RIMAX para pagar 1.000 millones de pesos, le da la silla RIMAX al banco, así. Ah, no, pero es que son 5 bancos, pues entonces entre los 5 bancos son los nuevos dueños de la silla RIMAX, de tamaño del asunto. ¿Y el resto de la plata qué? Se perdió. Entonces, a partir de que usted liquidó todo su patrimonio y que le dio todo el patrimonio a los acreedores, bien sea que lo haya pagado todo, que haya logrado pagar las deudas, o bien sea que no pagó nada, así deba 50.000 millones de pesos, la persona queda a paz y salvo. Lo sacan de las centrales de crédito. Le quitan cualquier nota negativa que tenga de crédito. Lo que sí pasa diferente es que la persona queda como con crédito cero, como con el historial crediticio cero, como si acabara de nacer. Pero queda sin deberle nada a nadie, sin importar el monto de las deudas que tenga. Porque la idea de este proceso es que la persona pueda reiniciar, empezar desde cero. Así que debiendo la millonada que usted se quiera imaginar, sin importar ni a quién le debe ni cuánto le debe. La idea es que se reparte todo el patrimonio, se pagan las deudas hasta donde se pueda y ya la persona quedó libre. La cosa es que solamente puede hacer 2 veces en la vida y tiene que haber 10 años de separación entre una y la otra. Pero es un proceso como para que la gente le dé al botón de reinicio, al menos en su vida financiera. ¿Ya? No es muy popular ese proceso, no se conoce mucho y seguramente los bancos están muy interesados en que la gente no lo conozca y que no se vuelva popular, porque lo que le digo, este proceso le permite a usted quedar debiendo cualquier millonada de plata y quedar a paz y salvo. Y que lo saquen de las centrales de riesgo, o sea, no lo pueden meter a data crédito ni nada de eso. Ya, usted queda libre.
El problema es que queda sin cero historial crediticio. O sea, usted va a sacar una línea de teléfono a Tigo y le dicen referencias comerciales, nada, puntuación, nada, nada, no le sueltan una línea de crédito. Le toca irse para, no sé, Flamingo, el almacén que te fía, porque vos confía, porque de resto. Entonces, ahí tenemos pues lo de cómo se comparece al proceso. Se comparece al proceso por medio del representante legal o personalmente. ¿Listo? Personalmente, solamente las personas naturales mayores de edad. Y ese comparecer personalmente significa que es esa misma persona la que puede ser demandante o demandado dentro de un proceso y es ese quien otorga el poder al abogado. Entonces, recordemos una cosa. Por un lado tenemos esa representación legal que la ejerce los padres o el gerente en el caso de las empresas, y por otro lado tenemos la representación jurídica que hace el abogado. La representación jurídica del abogado no es una representación legal. Esa representación legal es la persona que puede obligarse o que puede obligar a otro porque es el representante legal, que puede firmar a nombre de, actuar a nombre de otro. La representación jurídica de los abogados solamente va a durar mientras que tengamos el poder y durante el transcurso del proceso, únicamente. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tenemos quiénes pueden ser parte y ya tenemos cómo se comparece al proceso y ya sabemos cómo vamos a identificar a esos representantes legales en caso de que sean necesarios. ¿Listo? Resulta que las partes también pueden ser varias personas. Es decir, dentro del proceso siempre vamos a hablar únicamente de dos partes, demandante y demandado. Pero tanto el demandante como el demandado pueden ser varias personas. Eso es lo que llamamos pluralidad de partes, donde varias personas están demandando y o varias personas están siendo demandadas. El nombre técnico de ese fenómeno se llama litisconsorcio. Un litisconsorcio se da porque existen pluralidad de personas y entonces lo vamos a llamar litisconsorcio por activa cuando haya pluralidad de personas en la parte demandante. Y lo vamos a llamar litisconsorcio por pasiva cuando haya pluralidad de personas en la parte demandada. ¿Listo? Entonces el litisconsorcio puede ser por activa cuando haya varios en la parte demandante o por pasiva cuando haya varios en la parte demandada. Entonces tenemos litisconsorcio por activa o por pasiva. Muy bien. Pero el litisconsorcio también lo vamos a dividir en clases. Entonces ponga como subtítulo clases de litisconsorcio. Y vamos a encontrar tres clases de litisconsorcio. Tenemos el litisconsorcio necesario, tenemos el litisconsorcio facultativo y tenemos el litisconsorcio cuasi necesario.
necesario, cuasi necesario y facultativo. Son los tres tipos de litisconsorcio que hay. Litisconsorcio necesario, cuasi necesario y litisconsorcio facultativo. ¿Listo? Ese litisconsorcio necesario, cuasi necesario, facultativo puede estar en la parte demandante o en la parte demandada. ¿Sí? La regulación jurídica de esto la podemos encontrar, denme un segundo, yo lo busco acá, que está en el Código General del Proceso. Artículo 61, pero denme un segundito, yo lo busco acá, para no ir a hablarles a ustedes lo que no es. Listo, aquí está. Código General del Proceso. Tenemos en el artículo 60 el litisconsorcio facultativo. Tenemos el 61 en el litisconsorcio necesario. Y tenemos el litisconsorcio cuasi necesario en el artículo 62. ¿Listo? Hablemos primero entonces de este necesario y luego pasamos al facultativo y ya les explico por qué. Nos dice el código, cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio. Otra vez, cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos, una relación o un acto jurídico, respecto de los cuales por su naturaleza o por una disposición legal haya de resolverse de mérito de manera uniforme, o sea, una sola decisión, y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones. Entonces nosotros podemos definir el litisconsorcio necesario como aquel que se da cuando la decisión no puede dividirse entre los varios sujetos. Ejemplo. Pedro y María son dueños de una finca. Juan es poseedor de esa finca. Juan desea adquirir por prescripción esta finca. La finca dijimos que era de Pedro y María. Juan es el poseedor. Entonces Juan demanda a Pedro y María en prescripción adquisitiva de dominio. ¿Listo? O sea que tenemos ahí un litisconsorcio por pasiva. O sea, en la parte demandada demandamos a dos personas.
¿será que podría el juez decir, el señor Juan es dueño, pero solamente del pedazo que le corresponde a Pedro? No. Si el juez va a decir que Juan adquirió por prescripción, es decir, que lleva más de 10 años ejerciendo actos de señor y dueño sobre esa casa o esa finca, entonces él, el poseedor, se vuelve dueño de toda la finca, no de un pedazo de la finca, sino de toda la finca. Quiere decir esto que la decisión no se puede dividir, ¿sí? La decisión los va a afectar a todos por igual. Es decir, Pedro y María, o los dos pierden la casa o ganan la casa, ¿ya? Pero uno solo de ellos no puede perder o ganar. Los dos están vinculados, porque la decisión no se puede dividir para cada uno. Como es una sola casa y hay una persona que está intentando adquirir por prescripción esa casa, los dos pierden o los dos ganan. La decisión no puede dividirse. ¿Sí? Entonces, el problema del litisconsorcio necesario es que los sujetos son parte de una relación material común que se discute en el proceso. En este caso, ¿cuál es esa relación material común? Que los dos son propietarios de la finca. Esa decisión tiene que ser proferida con la presencia de todos, o sea, tienen que estar todos los litisconsortes necesarios. Como la decisión los vincula a todos, todos tienen que estar presentes. ¿Por qué tienen que estar presentes? Entonces devolvámonos a instituciones procesales. Cuando hablamos del derecho de acción y específicamente del derecho de contradicción, dijimos que el derecho de contradicción implica que si una persona es demandada, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a presentar pruebas, tiene derecho a ser escuchada dentro del proceso. Entonces, si va a ser demandado Pedro como propietario de esa finca, también tiene que estar dentro de esa decisión María, porque los dos son dueños de la finca, Pedro y María. Si la finca se pierde para los dos. Si la finca se gana para los dos. Entonces, lo importante del necesario es que como la decisión no se puede dividir, como la decisión los afecta a los dos, o todos en la cama o todos en el suelo, tienen necesariamente que estar todos los litisconsortes dentro del proceso. No se puede llevar a cabo el proceso sin la presencia de todos los litisconsortes. Todos. Litisconsortes son las varias personas que integran un litisconsorcio. ¿Ya? Entonces, ese litisconsorcio necesario implica que todas las personas estén. Ejemplos, el que ya les di, los copropietarios, cuando son demandantes o cuando son demandados. Profe, el litisconsorcio sobre una propiedad común puede ser tanto por personas jurídicas como naturales. Pues Dos personas jurídicas pueden ser dueños de una propiedad. Digamos lo que ocurre. Vamos a hacer la construcción de un centro comercial. Viva Envigado. Entonces el Éxito llega y dice, ah, bueno, yo tengo un terreno aquí al lado del Éxito de Envigado. Venga, construyámoslo. Y resulta que, qué sé yo, Coninsa llega y dice, listo, venga, hagamos una cosa. Nosotros somos expertos en construcción.
y ustedes tienen los terrenos y los recursos. Unámonos los dos y vamos a construir este centro comercial. ¿Listo? ¿Con qué finalidad? Vamos a sacarle plata a eso. Vamos a vender locales, vamos a vender oficinas. ¿Listo? Vamos a alquilar algunos. Pero nuestro objetivo principal es construir ahí un centro comercial gigante, mitad del éxito, mitad de Coninsa, y vamos a vender ahí propiedades y vamos a alquilar alguna y les vamos a sacar a esto plata, la que usted quiera. Entonces los dos dicen, listo, hágale pues. Entonces los dos se vuelven socios y entonces en ese caso, si usted fuera a demandar, pues le tocaría demandar a los dos. ¿Ya? A eso es a lo que me refiero. Entonces mire que ahí tenemos dos personas jurídicas que son dueñas de algo. Pues ese no es el caso, o sea, así no fue como se construyó el Viva, fue pues un ejemplo que estoy aquí dando, ¿ya? Incluso pueden ser persona natural y persona jurídica. Pasa mucho que hay una persona natural que es dueño de un terreno y llega una persona jurídica y le dice, venga, yo quiero construir ahí. Le compro ese terreno y la persona natural dice, ¿sabe qué? No, no me compre, hagamos una sociedad usted y yo. Es decir, yo pongo el terreno que vale 10.000 millones de pesos por decir algo y usted pone la construcción que vale otros 10.000 millones de pesos. Para que aquí hagamos un proyecto de urbanización al cual le vamos a sacar, qué sé yo, 40.000 millones de pesos. Entonces, 20.000 son lo que nos va a costar. Los otros 20.000 los repartimos. Miti, miti. Listo. Entonces, ahí tenemos persona natural y persona jurídica. Pero hay muchísimas relaciones así. Por ejemplo, los empleadores. Resulta que, si usted se fijó alguna vez bien en la universidad, las muchachas que hacen el aseo allá en la universidad no son empleadas de la universidad como tal, ¿sí? Sino que son empleadas de una cooperativa de trabajo que se llama, qué sé yo, AS o A1 o cualquiera de esas. Y la universidad contrata con esa cooperativa para que le envíe esas muchachas para hacer el aseo. ¿Listo? Pero todos sabemos que por las normas del derecho laboral, si esas muchachas se les queda debiendo, pueden demandar a esa empresa, a AS o a uno o como se llame la empresa, y a la universidad. Entonces ahí tenemos también litisconsorcios. ¿Listo? ¿Cómo sé yo que es un litisconsorcio necesario? Porque la decisión no se puede dividir. Es decir, que no le pueden decir a una persona, vea, para usted gana tanto y en cambio usted otro pierde tanto. Sino que la decisión es para todos por igual. Por eso el ejemplo que casi siempre se le viene uno a la mente cuando habla de litisconsorcio necesario es los copropietarios. Porque los copropietarios o pierden todos o ganan todos. Como es una sola propiedad y varios son los dueños, la decisión los afecta a todos de manera igual. Si la propiedad se pierde, la pierden todos. Si la propiedad se gana, la ganan todos. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna duda? Pero yo iba a preguntarle que una copropiedad era un litisconsorcio, entonces ya usted me lo aclaró ahí ya. Listo. Gracias. ¿Cuáles son los efectos del litisconsorcio necesario? Que la sentencia es única e idéntica para todos. ¿Sí? Primer ejemplo. Primer efecto, perdón. La sentencia es única e idéntica para todos. Segundo efecto, que no se puede dictar sentencia a menos de que estén todos los litisconsortes.
Tercer efecto. Los términos para interponer reclamos, demandas, contestaciones, excepciones, los términos en general son comunes o existen simultáneamente para todos. Y el otro, que es de los más importantes, los actos que impliquen la disposición del litigio. ¿Cómo así? El allanamiento, es decir, ellos van a aceptar lo que dice el demandante. Retirar la demanda, o sea, el desistimiento. Esos actos que implican disponer del derecho en litigio, es decir, yo me voy a allanar, voy a aceptar lo que dice el demandante, voy a retirar la demanda, ya no voy a demandar. Esa clase de actos tiene que hacerse por todos los litisconsortes. No puede hacerse solo por uno, sino por todos. Todos tienen que allanarse o todos tienen que retirar la demanda, desistir. Si no lo hacen todos, no tiene validez. ¿Ya? Diferente a otros litisconsorcios. Entonces, el litisconsorcio necesario implica que la decisión es igual para todos y que por la naturaleza de la relación, como en el caso de la copropiedad, que varios son propietarios, la decisión los afecta a todos de manera idéntica. Que si van a disponer del derecho, si se van a allanar o van a desistir de la demanda, lo tienen que hacer todos los litisconsortes. Con uno solo que diga que no, no se puede. Porque como la decisión los afecta a todos por igual, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Listo? Ve, Dígame. y en el caso que no sea allanamiento, sino que alguno se inculpe y diga, sí, ese señor ha vivido en esa casa toda la vida y nosotros lo sabíamos y nunca le cobramos nada. Lo tienen que decir todos, si no, no tiene validez. Sí, así se autoincrimine la persona. Pero es que esa autoincriminación es un allanamiento. O sea, lo que vos me estás definiendo es un allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? Es la figura por medio de la cual el demandado acepta las pretensiones del demandante. Donde dice, sí, él tiene la razón. Sí, él es el dueño. Sí, él es el verdadero dueño porque lleva ahí poseyendo la casa durante tanto tiempo. Eso es un allanamiento. El allanamiento es aceptar las pretensiones del demandante, aceptar lo que él dice. Entonces, eso no tiene ninguna validez a menos que venga de parte de todos. Porque, ¿qué pasa si son tres propietarios? Y uno dice, sí, señor, ese man lleva ahí poseyendo, nosotros nunca le hemos cobrado arriendo, nosotros sabíamos que el señor estaba ahí y lo dejamos quedar ahí durante 10 años. Y llegan los otros dos y dicen, pues, ¿están bobando qué? ¿Cómo que? Mire el contrato de arrendamiento, papá, firmado, mírelo, cuál poseedor ni que nada, mírelo, ese man me consigna mi cuenta, mire, y yo le reparto la plata a todos tres. Mire aquí los extractos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, mírelos acá. Entonces, ¿ahí qué? ¿Sí ves por qué la decisión tiene que ser de todos? Porque mira que con uno solo que diga no basta, como la decisión los afecta a todos. Entonces, mira, el otro llega y muestra un contrato de arrendamiento firmado por los tres. La plata se reparte. Entonces, lo que dijo ese man es pura paja. Entonces, ¿sí ves ahí la clave? Entonces, en ese evento, ¿quién tendría que venir el allanamiento por parte de todos? Que todos digan, sí, señor. Sí. Sí, ese man es el dueño de eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no peleemos aquí por pendejadas, que ese man sí es el dueño, sí, no pendejemos más con eso. ¿Ya? Entonces, ese es. Miremos, por favor, para terminar por hoy, el litisconsorcio facultativo, que sería el totalmente opuesto al que estamos diciendo. El que estábamos leyendo, el que estábamos revisando era el litisconsorcio necesario, que lo vamos a encontrar en el artículo 61. Vamos a hablar del litisconsorcio facultativo que está acá en el artículo 60 del Código General del Proceso.
litisconsorcio facultativo. O sea que estamos hablando primero de los dos extremos para después llegar a este del centro. Primero hablamos de este, luego de este y ya después sí nos centramos en este del centro. ¿Ok? Entonces hablemos del litisconsorcio facultativo según lo que nos dice el Código General del Proceso. Nos dice... ¿Qué artículo? 60, véalo acá. Artículo 60. Código General del Proceso. Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. O sea que lo que nos da a entender esa definición es que el litisconsorcio facultativo sí es divisible. Definámoslo así. Se presenta cuando más de una persona participa en el proceso, en calidad de demandante o de demandado. Más de uno participa en calidad de demandante, o sea, litisconsorcio por activa, o de demandado, litisconsorcio por pasiva. Pero teniendo un interés propio y particular, por lo que cada uno tiene su propia pretensión o su propia defensa. Entonces ahí sí encaja mejor lo que nos dice el código, de que cada uno de los litisconsortes es considerado como un litigante independiente. Porque como cada uno tiene su pretensión, cada uno tiene su interés, o cada uno tiene su defensa, entonces ellos están actuando como litigantes independientes. Los actos de cada uno no favorecen ni perjudican a los otros. Favorecen o perjudican a sí mismo. ¿Ya? Sin que por ello se afecte la unidad procesal, porque como aquí la decisión sí se puede dividir, entonces si este man se clavó el cuchillo, tan, pero en cambio este hizo algo bueno, entonces a él le damos un punto, porque como aquí la decisión no es uniforme para todos, sino que la decisión sí la podemos dividir, entonces en ese evento cada uno actúa como si fuera uno por fuera, ¿sí? Ese litisconsorcio facultativo se debe fundamentar y debe probar cada uno de los litisconsortes su posición, en la misma medida en que la sentencia debe pronunciarse respecto a cada uno de ellos, de manera independiente. ¿Listo? ¿Por qué razón se da el litisconsorcio facultativo? Es una expresión, es una forma de la economía procesal. Es decir, que perfectamente podríamos hablar de varios procesos. Cada uno tiene su propia pretensión o su propia defensa. La decisión se puede dividir. Lo que hace uno no afecta a los otros. Entonces cada uno podría demandar por aparte y ganar o perder el proceso. Sin embargo, por economía procesal, demandan o son demandados juntos. Para evitar hacer 10 procesos, hacemos un solo proceso, aplicando el principio de economía procesal. El mejor ejemplo que les puedo dar es el del edificio Space. Cuando el edificio Space se derrumbó, entonces varias familias, un montón de familias quedaron sin casa. Y esas familias iban a demandar a la constructora CDO. ¿Sí? La herida CDO. Entonces resulta que cada una de esas familias tiene una pretensión aparte, porque cada una de esas familias pagó por un apartamento, pero ahí había apartamentos más
grandes que otros, había apartamentos que eran más caros, había apartamentos que eran más baratos, había quien todavía no los había pagado, había quien ya lo había pagado, había quien además perdió un familiar, había las personas que no perdieron familiares, pero perdieron sus cosas. Los de la torre que se derrumbó con todo y las cosas y los bienes y enseres que tenían adentro. Pero en cambio los de las otras torres sí alcanzaron a sacar las cosas, entonces solamente perdieron el apartamento. Entonces mire que cada uno de ellos, de esas familias, tiene pretensiones diferentes, porque no es lo mismo que a usted se le destruya la casa con todos los bienes y enseres, la ropa, las cosas, todo, a que se destruya solamente la casa sin los bienes y enseres. No es lo mismo las personas que perdieron un familiar a las personas que simplemente perdieron las cosas, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos le va a ir a cobrar a Lérida CDO un monto de plata de indemnización diferente, porque no es lo mismo lo que valía un apartamento en esta torre que en esta torre, el que tenía los enseres, el que no tenía los enseres, el del primer piso, el del último piso, el de 50 metros, el de 100 metros, ¿sí? Todos son diferentes. Entonces, cada uno de ellos podría haber hecho un proceso aparte. Cada uno de ellos tiene que demostrar el perjuicio que se le ocasionó, cuánto era lo que valía, qué fue lo que pasó. Cada uno de ellos. Pero para no hacer 200 procesos diferentes, todos se reúnen en un solo proceso. Todos junticos demandando a la misma persona. Entonces tenemos un litisconsorcio facultativo por activa, demandando a Lérida CDO, que es la constructora. Y entonces la sentencia debe ser un armatoste, una cosa así gigante, porque la sentencia tiene que ser dividida para cada familia o para cada persona que demandó. ¿Sí? Porque a este hay que darle tanto, a este tanto, a este tanto, a este tanto, de pronto a este no hay que darle nada. ¿Ya? Incluso puede ocurrir que alguno de los de la familia diga, ah, ¿sabe qué? Vea, ya, se perdió ese apartamento, pero no, yo gracias a Dios tengo más apartamentos, yo no voy a demandar. No, chao. En un litisconsorcio necesario tienen que estar todos, es necesario que estén todos, entonces a ese habría que convencerlo de que también demande, si no, no se podría presentar la demanda. En cambio, en el facultativo no hay problema, como la decisión se puede dividir, como cada uno actúa como un litigante separado, ese man que dice, no, yo no me voy a meter en problemas, ya fue suficiente el paseíto con que se destruya yo no quiero volver a saber nada de eso, ¿sabe qué? Me voy a vivir a otro país y todo, chao. No hay problema, que ese man se vaya y no demande, los otros sí demandan. Si fuera un litisconsorcio necesario, no. Todos tendrían obligatoriamente que demandar. ¿Ya? Entonces la diferencia está en que si la decisión se puede dividir. Vamos a poner otro ejemplo. Resulta que Pedro va manejando en estado de embriaguez y atropella a 3 muchachos que estaban parados en una esquina. Uno de los muchachos muere, al otro le quiebra una pierna y el otro simplemente tiene raspones y laceraciones leves. Ahí vamos a tener un litisconsorcio facultativo, porque vamos a tener la familia del muerto, el muchacho que se quebró la pierna y el otro que tiene raspones. Y la decisión es diferente para los 3. Al de los raspones le pueden decir, vea, ¿sabe que a usted no hay que darle nada? Porque a usted no le pasó nada. Ese rasponcito ahí, eso no tiene ni incapacidad ni nada. Entonces, con usted, chao. Usted no tiene derecho aquí a ninguna indemnización. Si acaso, vea, tenga 2.000 para que tome tinto. Al de la pierna, sí, porque es que hay que pagarle los gastos médicos de la quebrada de la pierna, la incapacidad que eso le genere. Y si le quedan secuelas de ese accidente, pues hay que pagárselas también. Y a la familia del muerto, ya ahí la cosa es diferente, porque es que hay que pagar el entierro, los gastos médicos, si hubo gastos médicos, y los perjuicios morales que se van a ocasionar por la muerte de esa persona. Entonces, mire que son 3 decisiones diferentes, pero todo se hace en un solo proceso, en una sola sentencia. Entonces, lo que deberían ser 3 sentencias, se reduce a 1. ¿Por qué? En aplicación del principio de economía procesal. En vez de hacer 3 procesos, poner a 3 jueces a trabajar, hacer 3 audiencias, hacer 3 sentencias, todo se puede reducir en uno solo. Hacia el final, la decisión toque dividirla para cada persona, pero todos se llevan el mismo proceso, se practican las mismas pruebas, se hacen los mismos alegatos, en fin. Entonces, lo que hace ese principio
de economía procesal es que faculta a estas personas que cada uno podría actuar por separado para reunirse y que sea más rápido y más fácil, más concentrada la actuación y que se pueda obtener una decisión más fácil. No quiere decir eso que la decisión vaya a ser uniforme, porque como les digo, la decisión va a ser independiente para cada uno. Cualquiera de ellos a mitad del proceso puede decir, ¿sabe que yo ya no sigo más con esto? Yo ya me cansé de pelear, me voy. Y los otros siguen. ¿Ya? Entonces, eso es el litisconsorcio facultativo y el litisconsorcio necesario. Recuerden que eso está en el Código General del Proceso, artículo 60 y artículo 61. ¿Ya? En el 60 está el litisconsorcio facultativo y en el 61 está el litisconsorcio necesario. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, no, todo muy claro. Muy bien, entonces vamos a dejar ahí y nos vemos en la clase de mañana. Procedo entonces a terminar la clase y ahorita más tarde a montarla a YouTube. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Listo, Muchas profe, gracias. chao, gracias. Gracias. Bien. Luego. Sí.